Iniciamos, hermanos queridos, una nueva lección, la cuarta lección de este año 2018, cuarto trimestre. Lección que será una gran bendición para todos nosotros, un tema que lo necesitamos. No hay otra empresa en el mundo que necesite tanta unidad como la empresa de salvar almas para el reino de los cielos. La Iglesia del Señor necesita estar unida. Esta es nuestra primera lección del cuarto trimestre del 2018. Lleva como título La creación y la caída. Tenemos como verso para memorizar Génesis 15, 5 y 6. Y Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué linda es la historia de la creación, una historia donde Dios hace todo perfecto y al final el Señor dice que todo bueno en gran manera. Pero qué triste Génesis 3 cuando el pecado entra y esa unidad que el Señor había hecho, como había unido esta familia, se hace añicos. El pecado destruye todas las raíces de unión y ya llega la división. Génesis 3:11 nos presenta qué pasó luego del pecado. Y antes de leer este versículo, la historia de la creación nos lleva a pensar en esa esperanza que tenemos de volver a morar con el Señor en la Nueva Jerusalén. Va a ser algo muy hermoso. Podemos ver que así como era al principio, va a volver a ser. Y vamos a poder estar en comunión con el Señor. Ahora sí vamos a leer Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? O sea que aquí ya la desunión o el temor, porque Adán y Eva estaban escondidos. ¿Qué pasó con esa relación que tenían con el Señor? Ahora, Dios espera lograr nuevamente la restauración de todas las cosas. Esa unidad original, como lo ha dicho mi hija María Eugenia, es el objetivo primordial del Señor en la restauración. Abraham, el padre del pueblo de Dios, al ser un actor clave en el plan de salvación de Dios. Las Escrituras describen a Abraham como el gran ejemplo de la justificación por la fe, Romanos 4, 1 al 5. La clase de fe que une al pueblo de Dios entre sí y con el Señor mismo. Dios obra a través de las personas para restaurar la unidad y hacer conocer su voluntad a la humanidad. El amor como la base de todo. Dios creó todo, lo creó con amor, pero hay una particularidad en la creación del hombre. Dios creó todo con su palabra. ¿Cómo creó Dios al hombre? Vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la respuesta a esa pregunta sería: a imagen de Dios, fuimos creados a imagen de Dios. Y con su propia mano. Dios no mandó y el hombre salió como todo lo demás, que fue hecho por su palabra. Dios creó al hombre moldeándolo él mismo. Y este es un acto de amor. Acto de amor que es lo que Dios espera poner en cada corazón. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es muy clara cuando presenta que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y en esto conocerán y conocerá el mundo que somos los discípulos del Señor. Vamos entonces a leer primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 16. Amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el
que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, más allá de cualquier otra cosa que implique ser hechos a la imagen de Dios, debe implicar la capacidad de amar y de amar profundamente. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, que no es que hablemos bonito, nos vistamos bonito y todo eso, o que sepamos mucho de la palabra de Dios. Es que nos amemos los unos a los otros. Y los que nos están viendo, los que están a nuestro lado, nuestra propia familia, los compañeros de trabajo, todos verán que somos discípulos de Jesús. Y es que no podemos decir entonces que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y nosotros no amamos al prójimo, porque no sería un reflejo de tener al Señor en nuestro ser. Seguimos con el otro punto, las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída fueron terribles para la humanidad. La desobediencia que tuvo Adán y Eva, el hecho de romper ese lazo que tenían de unidad con el Señor, ese amor que Él les había depositado y que les dio confianza, ellos no la supieron aprovechar, le trajo a la humanidad consecuencias nefastas. Y podemos ver hoy por hoy todo lo que el hombre se ha degradado, cuánto dolor y sufrimiento hay en la tierra por la falta de amor, por la falta de unión, por la falta de armonía. Vamos a leer Génesis 3, 16 al 19 y vamos a ver allí las consecuencias del pecado cuando nuestros primeros padres cayeron. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo cambió todo, no? Muy triste. Todo lo que el Señor tenía para ellos, o sea, los dolores, las flores, todo perfecto, no habían espinas, pero todo cambió. La lucha para sobrevivir fue un cambio total, y es lo que hoy vemos, mis amados, el mundo, cómo es de triste ver el sufrimiento, ver las noticias es algo que estresa, es una tristeza todo lo que pasa, la muerte por todo lugar. Otro de los asuntos graves y tristes es la muerte de Abel. Aquí Adán y Eva pudieron ver entonces directamente la causa de su desobediencia. Las consecuencias de sus actos. Fue algo triste. Nos imaginamos ellos frente al cadáver de su hijo. Las consecuencias, la muerte entró y la muerte no ha cesado. Es una tristeza ver cómo la muerte todos los días cobra las vidas de miles y miles de seres humanos. Y luego viene el diluvio. Dice Génesis 6 que vio Dios que la maldad del hombre era mucha, el deseo del corazón de ellos era siempre con la tendencia al mal. Por lo tanto, vino el diluvio. Entonces, en esa época del diluvio, o sea, los hombres estaban tan corrompidos como estamos hoy en día, o estaban peor. Esa es una situación, pues, si llegó al punto de que ya se colmó la paciencia de Dios con ellos, pues no creo que hubieran estado ni mejor y tal vez peor, ¿no? Porque el Señor dice que al Señor en su corazón se arrepintió de haber creado el ser humano. O sea, que la situación en esa época también estaba muy terrible. Si hoy vemos cosas
que lo sorprenden a uno cada día más. Imagínense entonces en esa época cómo estaban, que el Señor le dolió en su corazón haberlos creado. Le dolió en su corazón y trajo por consecuencia la destrucción. Solo Noé y su familia, 8 personas sobrevivieron a ese cataclismo. Pero hubo una promesa que el Señor hizo a Noé, y esa promesa la olvidaron muy pronto, porque la desunión, la separación, volvió a entrar después del diluvio, y lo vemos reflejado en la Torre de Babel. Génesis 11, versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El nacimiento de los idiomas y el establecimiento ya por lenguas, por pueblos. Y esto también en el plan de Dios debía ser así, porque el hombre hoy, los idiomas también lo separan. Los idiomas han hecho que no se unan por las diferencias. ¿Cómo sería si todos tuviésemos una misma lengua? Si han querido, aún después de que fue profetizado por Daniel, de que no se unirían, han querido unirse, y hoy todavía escuchamos hablar del nuevo orden mundial y todas estas cosas, lo que estamos viendo nosotros y lo que pretendían ellos, ¿no? Tener una ciudad, hacerse un nombre, y por si acaso había un diluvio, poder preservar la vida a través de esa torre. Mis hermanos, es algo que hoy vemos reflejado también en las divisiones, y no estamos exentos, la iglesia no está exenta de esas divisiones, la iglesia no está exenta de esa desunión. Nos reunimos en las juntas de iglesia, las reuniones a alto nivel de nuestra iglesia. ¿Cuántas reuniones mundiales lleva la iglesia discutiendo temas innecesariamente, temas que no deberíamos estar discutiendo, en los cuales no deberíamos de estar perdiendo el tiempo? No deberíamos estar divididos. Claro, divididos, que si la mujer es pastora, pensando siempre en parecernos a las iglesias seculares. Entonces, esto no debería ser. ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo se ha perdido en esto? Y en cuántas cosas, hablando ya en términos locales, pierde la iglesia en las juntas arreglando problemitas de los hermanos. Cuando deberíamos estar pensando en cómo avanzar, pensando en cómo planificar las cosas, qué hacer, cómo seguir en la obra del Señor. La caída de Adán y Eva destrozó la unidad de la raza humana, y el plan original de Dios provocó confusión en la adoración. La difusión generalizada del mal y la inmoralidad sobre la tierra, y en la última instancia la separación de la humanidad en muchas culturas, idiomas y etnias diferentes que a menudo han estado en conflicto desde entonces. Abraham, el padre del pueblo de Dios. 3 pueblos muy grandes, 3 religiones monoteístas mundiales que consideran a Abraham como su padre. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Qué interesante esto, ¿no? Pero ¿por qué Abraham el padre de la fe? ¿Y por qué tienen a Abraham como padre? ¿Qué tenía Abraham de especial?
Vamos a leer Hebreos 11, 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Era la fe, o sea, la obediencia de Abraham y la fe, por eso lo llamaron como el Padre. Y lo llamamos nosotros, sí, también. Y el amigo de Dios y el Padre de la fe. Hay algunos aspectos bien importantes en la experiencia de Abraham y cómo nos proporciona esto también a nosotros una motivación. En primer lugar, la obediencia. Abraham obedeció al Señor. Miren que cuando a Abraham se le pidió salir de su tierra, Abraham no presentó ninguna objeción a dónde voy a ir. Hoy día cuando a alguien se le ofrece un trabajo, primero hay que ofrecerle o hablarle de todos los beneficios que va a tener, cuánto va a ganar, allá va a tener hospedaje, la mejor comida y todo eso. Primero tenemos que asegurarnos de eso. Y eso nos preocupa. Bueno, como seres humanos, de hecho, a todos nos ha preocupado. En segundo lugar, la esperanza que Abraham tenía en las promesas de Dios. Promesas que él estaba seguro que se cumplirían. Es que Abraham confiaba en el Señor. O sea, él salió, es tan sencillo, y yo lo comparo mucho con lo siguiente. Cuando mi hijo se levanta en las mañanas, él me dice, mamá, tengo hambre, él no me pregunta si hay comida. Él solamente me dice que tiene hambre. Esa es la fe y la confianza que Él tiene en nosotros como sus padres, que sabe que tenemos su alimento. Si así nosotros tuviéramos la fe con el Señor, yo creo que así la vivía Abraham, me imagino yo, o sea, lo puedo comparar con eso. Claro, y sobre todo la disposición de Abraham para hacer la voluntad del Señor. Abraham también estaba y había creído en la promesa de que Dios le daría un hijo, y que sería multiplicado y que sería como las estrellas del cielo. Y en un cuarto lugar, el plan de salvación. Abraham confió en el plan de salvación. ¿Cuál fue la prueba suprema para Abraham? Cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo. O sea, y ahí que estaba representado en Abraham, y qué estaba Abraham viendo ahí en una pequeña escala. La muerte de nuestro Señor Jesús, el sacrificio sí, que Dios iba a tener que hacer al dar a su hijo, a que viniese a padecer por nosotros. Es que lo que Abraham sufrió en esos días de extensa, me imagino esos días, esas noches largas para Abraham, pero iba a cumplir lo que Dios le había pedido. Pero él vivió en carne propia lo que viviría el Padre Celestial cuando su hijo estaría en la cruz, cuando iba a ser sacrificado por nosotros. Eso es algo, esa es la prueba suprema para Abraham. Entonces, por eso la Biblia lo describe como el amigo de Dios, el padre de la fe, una fe inquebrantable, aunque también tuvo sus dudas. El pueblo escogido de Dios. Dios tiene una particularidad, mis hermanos, para escoger a su pueblo. Deuteronomios 7, 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guardad, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cuál fue qué le dijo Dios? ¿Por qué Él los escogió? No porque fueran lo mejor. Mire que el texto 7 dice, no por ser pues vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos.
¿Cómo se invierten las cosas cuando el Señor escoge a sus líderes, a sus siervos? Escoge a los que han de ser los herederos de la vida eterna. Porque el Señor no mira lo que nosotros Lo miramos. externo, Dios no mira lo externo. ¿Cómo miran los seres humanos cuando escogen a sus empleados? Miran lo externo. Claro. Miren este pensamiento. Dios utiliza un extraño cambio de valores para seleccionar a su pueblo, mientras que los seres humanos se fijan en el poder, la sabiduría y la confianza en sí mismos. Para elegir a sus líderes, Dios no escoge a los fuertes y poderosos para que los sirvan, sino a quienes reconocen su debilidad, su necedad y que no son nada, para que nadie se gloríe ante Él. O sea que es totalmente diferente cómo Dios elige. Dios elige de acuerdo a esa disposición, de acuerdo a esa disposición a ser transformado, a ser moldeado. O sea que todos nosotros somos llamados a trabajar por el Señor. O sea, Dios nos puede a nosotros dar todos esos dones, talentos que necesitamos para predicar. ¿No? Muchas veces dicen, ay, es que yo no tengo, no soy capaz, pero es que Dios nos puede transformar. O sea, si tenemos la voluntad y la disposición, podemos servirle. No importa que no tengamos el conocimiento en hablar en público o en toda esa cantidad de cosas que a veces uno se limita porque cree que lo necesita. Claro, y a veces que la misma iglesia tiene ese problema, porque la misma iglesia piensa que los únicos que pueden predicar son los que tienen cierta preparación, y no es así. Que es que bueno la preparación, que bueno los que han estudiado, pero finalmente no es por los títulos, sino por la disposición que tengamos. Y el Señor hará que los más humildes sean los más encumbrados. Una de las cosas que trae desconfianza del espíritu de profecía y del linaje de Fay es eso, que no era una mujer preparada, que era una mujer con poco estudio, una mujer que hasta físicamente estaba enferma. No daba garantías, pero ¿qué hizo el Señor? Maravillas con esta pluma inspirada. Palabras de vida del gran maestro, de la escritora que acabo de mencionar, Elena G. de Fay, página 230, dice: su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en toda obra artesanal continuaría siendo su maestro, y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligirían a otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios los había provisto de toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de toda la tierra. Un pueblo especial. Sería la nación encargada de llenar todo el mundo de la sabiduría, del conocimiento de Dios, pero se fracasó. Hoy el Señor está restituyendo todo esto, porque Él tiene hoy un pueblo. ¿Dónde está ese pueblo, María Eugenia? En todo el mundo. En todo el mundo. Todo el mundo está. Un Israel espiritual, así lo conocemos. Mi hermano, mi amigo, usted y yo somos parte de ese Israel que está por todo el mundo y que debe poner en alto la bandera. Debe ser diferente, ¿no? Diferente en todo. Diferente en la forma de vestir, diferente en la forma de comer, en la forma de relacionarse, diferente en cómo se recrea, diferente en todo. Qué diferente hubiera sido si el hombre hubiera seguido el plan de Dios. ¿Cómo hubiera sido? Una cosa, yo creo que nuestra mente no alcanza a imaginar lo maravilloso que eso sería. Ajá, eso es verdad. Miren este comentario, un comentario que está registrado en la parte final de nuestra lección. Dice: qué poderosa fuerza unificadora podría haber sido el sábado si todas las personas lo hubieran guardado. Era el día de descanso de Dios, que Dios destinó para recordarles a los descendientes de Adán y Eva su vínculo en común con Él y con los demás.
El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y el propósito de Dios están indisolublemente unidos en ese día más que cualquier otro. Nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en trabajo y en estudio, en culto y en la recreación. El padre como sacerdote de su casa y él y la madre como maestros y compañeros de sus hijos. Ahí está reflejado, ¿no? Cada sábado vivimos ese pequeño Edén. Cuando nos reunimos, reconocemos al Señor como creador y como familia de Dios, estamos confirmando ese pacto del Señor. ¿Cómo esto más se refleja, María Eugenia? En la familia. En la familia. En el hogar. En el hogar, en ese vínculo que debe existir entre esposo y esposa y entre hijos. Esa es el plan de Dios, unificarlo nuevamente. Y para eso la familia. Una de las instituciones atacada también por el diablo, ¿no? Las dos instituciones que nacieron en el Edén han sido atacadas ferozmente por el diablo. El sábado, cambiado por otro falso día, y la familia. Sí que está fracturada la familia hoy. Hoy esto nos ha traído la peor catástrofe en la sociedad. Bendición para todos, mis hermanos. Que sea de rica ayuda este comentario, compártalo con sus amigos, sigamos difundiendo el mensaje del Señor. Paz de Cristo para todos. Amén.